Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G20 News World. En esta ocasión estamos en una miniserie de alineación. En esta miniserie de alineación hemos estado trabajando en entender qué es alineación, hacia dónde vamos con esta alineación, qué significa y cómo podemos llevarla a cabo dentro de nuestras organizaciones. Alineación es lograr que todos en la organización compartan no solo la meta, sino el camino para llegar a ella. Y es más importante aún que todos la ejecuten al mismo ritmo, con la misma intención, con la cadencia que debemos de trabajar. En muchas ocasiones vemos que esta parte del ritmo no se cumple. Cada quien anda a un ritmo distinto. Entonces hablábamos que el capítulo 1 era, o el episodio número 1 era la partitura. Y luego el episodio número 2 era cómo podemos llevar a esto a entender el lenguaje, ¿no? No es solo un concepto bonito de una necesidad operativa, sino es esa conversación que utilizamos con el propósito, la lógica, la emoción, que nos lleva a converger en cada área de la agencia a que no funcionen como un negocio aparte, sino a una orquesta que interpreta la misma sinfonía. Si bien es cierto, como les decía, el episodio 1 fue la partitura, o el módulo 1 fue la partitura, el módulo 2 estamos hablando de lo complejo que es para tocarla. Este módulo 3 nos va a llevar a entender qué es lo que hay detrás de ellos, estos indicadores de rendimiento, donde descubrimos cómo un lenguaje desalineado genera confusión, táctica y fricción operativa. Y ahora en este otro tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje de los números, este episodio sobre KPIs o indicadores clave de desempeño y su verdadero rol como instrumentos de alineación organizacional. Porque en una agencia automotriz, como en cualquier organización compleja, lo que no se mide bien, no mejora bien. Y lo que se mide mal, desalinea y genera resultados no idóneos. Entonces vamos a partir del principio. ¿Qué es un KPI? ¿Qué es un Key Performance Indicator? O un indicador clave de rendimiento. Es cuantificable y se usa para medir el rendimiento de una persona, equipo o proceso frente a una meta definida. Es decir, es una forma de saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Pero no cualquier cifra es un KPI. Para lo que sea, debe de cumplir 3 condiciones. Fíjense bien. Número 1, el KPI tiene que ser relevante. Tiene que ser accionable, es decir, tiene que generar una acción. Y tiene que estar conectado a una meta. Según Kaplan y Norton, en su libro The Balance Scorecard, un KPI debe traducir la estrategia en acción. Ellos proponen que los indicadores deben de estar balanceados entre 4 perspectivas: financieros, clientes, procesos internos y aprendizaje organizacional. Para una agencia, esto implica que no puedes obsesionarte nada más con ventas sin medir experiencia. No ver solo la eficiencia sin evaluar el aprendizaje del equipo. La clave está en alinear todos estos KPIs a los objetivos estratégicos. Justamente el día de hoy tenía una plática con un grupo de distribuidores donde hablábamos de este tema. Grandes obsesiones por lograr grandes resultados y sin embargo pocas obsesiones por enseñar a generar mejores resultados. Entonces caemos en ese paradigma donde queremos crecer, queremos hacer las cosas mejor, pero con la gente sabiendo lo que sabe, entendiendo dónde está. Entonces, por más que le pongamos un KPI alto, no lo va a lograr. Esto me recuerda a una historia que alguna vez la platiqué y próximamente también está dentro del libro LED, que van a poder tener disponible para ustedes. Es una historia que me pasó una vez viajando de la Ciudad de México a Chicago. Me subí a un avión y ya estábamos prácticamente todos por abordar, faltaban pocas gentes, y en eso entró una señora ya de edad avanzada, la típica mujer de características, rasgos mexicanos, bajita, alegre, que no le gusta molestar a la gente, que le gusta agradar, que le gusta ser accesible en todo lo que hace. Evidentemente no hablaba inglés.
y estaba tratando de subir su maleta al portaequipajes que está arriba de los asientos. Entonces, en ese momento me di cuenta que no iba a alcanzar. Estaba yo por levantarme cuando el señor, que estaba, no me acuerdo si adelante de su asiento o atrás de su asiento, le empezó a gritar en inglés que se apurara. El problema no es el que lo dijera en inglés y que se lo repitiera en inglés, es que la señora no habla inglés. Entonces, por más que él trataba de levantar su voz y gritarle a la señora que se apurara, la señora se volteaba con una sonrisa amable y le sonreía. Y en eso me acerqué yo para ayudarle y le empecé a decir en español, no te entiende. Y luego le volví a contestar, no te entiende. Y le grité 3 veces, no te entiende, y el tipo evidentemente se alebrestó un poco, y ya fue cuando le contesté, ¿te diste cuenta que levantar la voz no significa que vas a entender? A la señora le pasa lo mismo contigo. Por más que le grites, no te va a entender. Entonces, déjame, subo la maleta, déjale ayudo y nos vamos. Hubiera sido más fácil que lo hubieras hecho tú. Hablamos de alineación de una meta en común. La meta de los 3, de la señora, de este señor americano y mía, era poder salir y que el avión despegara. Y te aseguro que era la meta de todos los que estábamos en el avión, incluyendo el piloto y sobrecargos. Alinear es hablar ese mismo idioma, es entender qué es lo que está sucediendo. Para una agencia esto implica que no puedes obsesionarte con ventas, como te decía, sin medir experiencia. O solo ver la eficiencia sin evaluar el aprendizaje de tu equipo. También Kaplan y Norton destacan que muchas organizaciones fallan no porque les falte estrategia, sino porque no logran traducir esa estrategia al lenguaje del día a día. Y ahí es donde entran los KPIs, como puentes entre la visión y la operación. En el libro de Lett hablamos mucho de la parte táctica, cómo podemos tener todos estos KPIs que son lógicos, pero nos faltan las acciones. Estas acciones es parte de ese lenguaje del día a día que platicamos en el módulo anterior. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre un KPI y un benchmark? Sobre todo si has estado con nosotros en G20, te das cuenta que hablamos mucho de benchmarks y generamos benchmarks. Un benchmark no es un KPI, aunque se complementan. El benchmark es un punto de referencia, una comparación externa que te permite saber si tu indicador está en el rango óptimo o competitivo. En G20 usamos estos benchmarks como el promedio del top 17% de la muestra, es decir, de las mejores agencias, de los mejores ejecutivos, de los mejores departamentos. Entonces no es un promedio en general, sino más bien es una meta aspiracional que nos dice que vamos en el camino adecuados. Y si todos empezamos a trabajar atrás de este benchmark, lo que empezamos a crear es un sistema de benchmarking, en el cual al tratar todos de alcanzar el benchmark y nosotros siempre estar promediando a ese top 17%, pues si la muestra está empujando hacia arriba, ese benchmark constantemente va mejorando o se va adaptando a las circunstancias del mercado. Entonces, dicho de otra manera, KPI, lo que tú mides para ti. Benchmark, contra quién o qué lo comparas para saber si vas bien. Tener un KPI sin benchmark es como correr sin saber si vas en la dirección correcta. Y tener un benchmark sin KPI es como admirar un mapa sin saber dónde estás. O sea, es complemento el uno del otro. De nada me sirve saber uno si no sé el otro. Entonces, cuando hablamos de una agencia o una organización en términos generales, he definido 3 tipos de KPIs. Los KPIs de proceso, los KPIs de resultado y los KPIs predictivos o de consecuencia. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los KPIs de proceso. El KPI proceso es el que mide cómo se hace el trabajo, qué está sucediendo en cada una de las etapas, qué porcentaje de cumplimiento vas llegando, cómo vas avanzando en este proceso para poder llegar a tus KPIs de resultado. Tu KPI de resultado es el marcador final en un partido de fútbol. Ganó el equipo 2-0. El KPI del proceso a lo mejor te dijo, llegaron a la portería 15 veces. De las 15 veces metieron 2 goles. Al final ganó el que metió más goles. El KPI de resultado es el marcador final. El KPI del proceso es lo que te fue indicando qué estaba sucediendo durante el partido para que el equipo pudiera ganar. Y finalmente tenemos algunos que de repente no les damos la importancia necesaria,
que son los KPIs predictivos o de consecuencia. Estos miden comportamientos, condiciones que anticipan a los resultados futuros. Ejemplo, una satisfacción interna. Si yo empiezo a ver que la satisfacción interna de los empleados, si yo manejo ese Employee Satisfaction Index y lo mido por departamento, yo puedo empezar a prever una baja producción porque la satisfacción está bajando. Que lo mismo puede suceder con la satisfacción del cliente. Pero entonces empezaría yo a dejar de tener gente que viene. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con estos indicadores? ¿Cómo los trabajamos? ¿Cómo los utilizamos? Ejemplo, hablaba hace rato de yo no puedo esperar, ¿no?, ver eficiencia sin evaluar el aprendizaje de mi equipo. Entonces, ¿cómo mido el índice de capacitación en mi gente? Y si la capacitación no está creciendo, pues mis resultados va a llegar un momento en que se van a volver estáticos y van a dejar de avanzar. No porque la gente no quiera. Acuérdense que en el módulo pasado hablábamos de esfuerzo y desempeño. No es que no le echen ganas, no es que no quieran. No se trata de echarle ganas, no se trata de ser activo, no se trata de dar el mayor esfuerzo. Se trata de hacer lo que se tiene que hacer y como se debe de hacer. Y esto te lo da la capacitación y esto te lo da el estar trabajando en ello de forma constante. Entonces una cosa es cómo te capacito y luego cómo entrenas la capacitación. Son dos cosas distintas. En capacitación aprendes, en el entrenamiento pones a funcionar, pones a prueba lo que aprendiste. Y te vas dando cuenta cómo lo vas haciendo cada vez más efectivo para ti. Esta clasificación de KPIs es vital, porque muchas agencias se me enfocan nada más en resultados, sin entender la medición de los procesos o los comportamientos que anticipan esos procesos. Y si estás midiendo los resultados, de veras ponte a pensar que si tú fueras a un partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol, de fútbol americano, lo que tú quieras, el deporte que te guste, y fuéramos a ese partido y tu obsesión es el resultado, pues nada más ve el marcador, no veas las jugadas, no veas a los jugadores, no te emociones en el transcurso del juego, porque entonces lo importante es el KPI de resultado. Y te vas a dar cuenta, si entiendes esta parte, que realmente el KPI de resultado debería ser el menos importante de todos, porque es la consecuencia de tus KPIs predictivos o de tus KPIs de proceso. Si tus KPIs de proceso y tus KPIs predictivos están en los niveles que tú quieres, te aseguro que tus KPIs de resultados están en los niveles que tú buscas y deberían de ser los menos que te deberían de preocupar. Te voy a dar la fórmula mágica. KPI más benchmark más acción igual estrategia viva. Otra vez. KPI más benchmark más acción igual a estrategia viva. Si un KPI no te lleva a ajustar algo, no sirve. Si un benchmark no se convierte en inspiración o tensión positiva, no transforma. Y si la estrategia no se traduce en indicadores, es solo una aspiración bonita. Una vez más, en LED, la lógica diseña el KPI, la emoción conecta con el equipo y la táctica lo vuelve parte de la rutina. Por eso decimos que los indicadores no son fríos. Cuando están bien construidos, son sistemas vivos. Una herramienta de control, porque hablábamos de métodos de intervención, que nos puede utilizar para todo esto definitivamente es la evaluación y tu propio diseño de indicadores con matrices de rendimiento. Tu KPI mide un esfuerzo de rendimiento, está conectado a una consecuencia, bono, coaching, ajuste. Se entienden todos los niveles. Entonces, algunos consejos. Voy a dejar 3 preguntas. ¿Qué indicador usamos solo por hábito? Solo por hábito. No sabes qué te da, no sabes para qué usarlo, pero te lo sabes de memoria y lo utilizas porque a alguien en la organización en algún momento le gustó. Ahora, ¿qué KPI realmente cambia decisiones? Y tercer pregunta. ¿Qué deberíamos de estar midiendo hoy que antes no existía? Es decir, ¿qué tenemos que predecir? ¿A qué tenemos que prepararnos? ¿Por dónde viene la jugada?
cómo vamos a estar en 6 meses o en 12 o en 24, que deberíamos empezar a medir el día de hoy. Con este episodio vamos a cerrar el primer bloque del módulo de delineación, porque en el módulo 1 entendimos qué es la alineación operativa y por qué suele fallar. En el 2 descubrimos que el lenguaje mal traducido genera fricción. Y hoy vimos cómo los indicadores mal construidos no solo fallan en medir, sino que también pueden desalinear la operación entera. Estos 3 pilares, visión común, lenguaje compartido e indicadores alineados, son la base para lo que viene a continuación. Hoy te voy a decir qué viene a continuación. Primero, tus tareas de la semana. Clasifica tus KPIs en proceso, resultado y predictivos. Redefine uno de cada tipo para hacerlo más accionable. Comparte estos KPIs con otros departamentos y discútelos con benchmarks de G20 si tienes acceso a ellos. Recuerda, un KPI no es un número, es una conversación estructurada entre la estrategia y el día a día. Haz que valgan la pena. Y antes de despedirme, quiero prepararte para lo que es el cuarto y último módulo de esta miniserie, que nos lleva al territorio más difícil pero más necesario: la alineación en tiempos de transformación. Porque, ojo, seguramente estamos en tiempos de transformación. Porque es fácil alinear cuando todo va bien. Pero cuando cambian los contextos, se rompe un plan. Entra una nueva marca, se modifica la cadena de suministro, o el mercado ya no responde igual. Es ahí donde se viene la cultura, si está verdaderamente alineada o solo está obedeciendo. Nos adentraremos en cómo mantener el rumbo cuando el viento cambia. Hablaremos del sistema profundo que sostiene una organización resiliente, el rol del liderazgo adaptativo y de cómo rediseñar prioridades sin perder el alma operativa de la agencia. Prepárate, porque este módulo no solo cierra nuestro ciclo de alineación, es también el puente hacia lo que se viene: agilidad, provocación estratégica y liderazgo en movimiento. Gracias y que tengas una excelente semana. Sígueme escuchando.